Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Bienvenido a nuestro estudio de Escuela Sabática. Tengan ustedes un feliz día y le queremos dar las gracias por su presencia. Y es un privilegio para mí presentar a nuestros invitados. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Bienvenidos amigos que están allí acompañándonos. Queremos participar juntos en este estudio de la Escuela Sabática para esta semana. Bienvenido, Pastor Benny, ¿cómo está? Después de una corta ausencia, le damos una cordial bienvenida. Lo extrañamos. Gracias. Estamos aquí muy felices, muy contentos, ya al estar de nuevo en casa. Y la bendición más grande es de compartir las promesas de Dios, el consejo de Dios para este tiempo. Amén. Amén. En esta mañana vamos a desarrollar un tema muy hermoso en el cual todos en casa participamos y se titula ¿Qué es lo que ven en tu casa? Y hemos aprendido en esta lección durante esta semana que acerca de varios personajes, y uno de los que el primero que nos enseña mucho es el rey Ezequías. El rey Ezequías era un rey, el rey de Judá, y por lo tanto dio una historia muy hermosa que los pastores van a desarrollar y vamos a aprender mucho de ellos. Pastor Contreras, el profeta le advirtió al rey Ezequías lo que le iba a suceder en pocos días. ¿Cuál fue la respuesta, cuál fue la reacción del rey acerca de esa noticia tan grave para él? Muy bien. En Isaías capítulo 38 y capítulo 39 aparece esta historia, como también en Crónicas. Allí Crónicas y Reyes agregan detalles que ya miraremos. Pero para entender el tema de esta semana, que se titula ¿Qué han visto en tu casa? Recordemos que la lección de este trimestre se dedica a las etapas familiares, distintos momentos de una familia. Y en este caso consideramos muy interesante, muy importante a la vez, que una familia llega a ser observada, en este caso el rey Ezequías. Y el profeta que le pregunta, ¿qué han visto? Pero para entender el contexto, la historia, la vamos a ver muy rápidamente con algunos versículos también. Así que abrimos Isaías 38, allí se nos cuenta la enfermedad que sufre el rey Ezequías, una enfermedad mortal. Finalmente Ezequías conversa con el profeta que lo visita. Y en el capítulo 39, la visita de extranjeros que vienen informados de la curación del rey Ezequías, de la asociación con astros, pero Ezequías comete un grave error. Así que miremos básicamente en qué consiste esta historia. Isaías capítulo 38 dice desde el versículo 1: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, muy grave la enfermedad que él sufría. Y vino a él el profeta Isaías, ese es el segundo personaje importante en esta historia, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué amable de parte de nuestro Dios, del decirle a un rey, buen rey, Ezequías,
que preparara todas sus cosas porque tenía que morir. No siempre acontece esto que nos tengamos que preparar antes o que alguien nos avise. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y allí aparece una oración preciosa donde el rey abre su alma, su corazón, le pide a Dios clemencia, que no ocurra semejante cosa. Y efectivamente la oración tiene contenidos muy interesantes. Hace promesas Ezequías de que si él recibía la curación, cumpliría promesas. Sin embargo, no las cumplió. Vamos a ver algunas que no las cumplió. Entonces aparece el profeta Isaías. Miramos esto. Cuando dice, versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías, el profeta, diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años más, y te libraré a ti esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y entonces, en la propuesta de señal, tanto en Crónica como en Reyes aparecen detalles que no están contemplados acá. Y es que le pide que escoja qué señal quería con los astros. Y el rey Ezequías dice, no, fácil cosa es que se adelante, que se caiga más el grado del sol, más bien es que se atrase. Eso fue sorprendente, Dios se lo acepta. Y entonces aparece el fenómeno estelar, el rey Ezequías se cura, muy feliz, y en esa ocasión viene la visita de los extranjeros. Ahí nos acercamos al clímax de esta historia. Capítulo 39 a continuación. Dice, versículo 1, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró, y allí hay esa parte, esta es la parte más importante, que es el tema de la lección para esta semana. Les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa alguna en su casa, en sus dominios, que Ezequías no le mostrase. Como consecuencia de esta acción muy temeraria, errónea de parte de Ezequías, el profeta Isaías regresa, viene después y le pregunta. Dice versículo 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le pregunta, ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y entonces pregunta el rey la pregunta clave que es el tema de esta semana. ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dice Isaías, el profeta, al rey, oye palabra de Jehová, y entonces la sentencia gravísima que el error que había cometido. La pregunta es, y también se la hago aquí a mi compañero Benedicto, ¿cuál fue el error? Vienen los visitantes, lo ven, se enteraron que estaba enfermo, se recuperó, lo visitan, conversan. ¿Qué error cometió Ezequías? Bueno, podemos ver uno de los primeros puntos que tenemos que aprender en nuestra lección es ¿quiénes somos nosotros? ¿A qué familia pertenecemos? Si a la familia del mundo o a la familia de Dios. Ese es el primer punto. Aquí vemos una de las grandes lecciones que podemos nosotros tratar en esta hora. Ezequías, el gran rey Ezequías, buen rey por cierto, ¿no? Muy buen rey. Dios le permite un tiempo, como quien dice, le extiende el tiempo, pero con propósitos. Es cierto, yo te voy a extender el tiempo, pero no para que vivas a tu manera, no para que vivas egoístamente, sino te voy a extender el tiempo para que tú me honres con lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que le da 15 años, para que le honre a Dios. Y no solo eso, sino también para que ponga en orden su casa, ¿verdad? Y eso es lo interesante de todo esto. ¿Cómo respondió el gran rey Ezequías? Con todo lo contrario. No le importó realmente las condiciones del nuevo pacto que estaba haciendo con Dios al extenderle su tiempo de 15 años. No respondió. ¿Cómo él respondió? Respondió de una manera todo lo contrario, al contrario, darle la honra y gloria a Dios, porque a eso venía esta gente. No venía por sus riquezas realmente,
ellos venían a ver qué había pasado, cómo el tiempo se había detenido, el milagro grande que Dios había hecho en su vida. Ese era el punto. Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Él se vanaglorió, dicen los comentarios, la vanagloria del hombre. Les enseñó todo lo que él había adquirido, sus posesiones, y eso dio como lugar también, es cierto, quizás no aprendimos lo que Dios había hecho con este hombre, pero lo que sí es cierto es que es un hombre muy rico, y eso ¿qué fue lo que hizo? Despertó el interés de ¿quién? La codicia. ¿Verdad? La codicia de estos embajadores extranjeros de Babilonia despierta, y ahora hay una razón más, porque posteriormente, 100 años más ¿verdad? tarde. 100 años, justamente 100 años después, hay una gran invasión, tomando en cuenta que ustedes saben que el mundo, el hombre mide todo en relación a su riqueza, lo que tiene, y aquí había un buen tesoro que había que sacar. Entonces, mis hermanos, podemos ver en estas lecciones, el rey estaba convulsionado por su enfermedad, tenía sufrimientos, pero algo que me llama la atención en la aplicación que le podemos dar para nuestros días es lo mismo. ¿Qué han visto en tu casa? ¿Qué es? ¿Le estás dando la honra y la gloria a Dios en vez de estar mostrando la elegancia de tu casa, los muebles que tú tienes? ¿Cómo vives? ¿Cómo Dios te ha favorecido realmente en todo esto? Por eso, mis hermanos, nosotros, aquí hay algo bien importante. ¿Qué tipo de espíritu está impregnando tu hogar hoy en día? Esa es la reflexión que tenemos nosotros que hacer, tal como el caso de este gran rey. ¿Qué tipo de espíritu tenía en su corazón? En pocas palabras, el rey Ezequías no fue agradecido con Dios. Mostró su orgullo de salud, y por la oración que tuvo y porque fue escuchada, se ensalzó él mismo. Amén. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? justamente, se vanaglorió realmente. Así es. Pastor, ¿por qué Dios no hizo nada para advertirle a Ezequías que venían y tenerlo al tanto? ¿Cuál fue la razón de que el Señor lo dejó hacer lo que él quiso? ¿Por qué no responderlo con el texto bíblico? Invito a que abramos el segundo libro de Crónicas, el capítulo 38. Segundo libro de Crónicas. Es 32. 32, 38. Sí, 32. Capítulo 32 dice, versículo 31, ahí aparece la clave, la respuesta también a la pregunta que hace nuestra hermana. Segundo de Crónicas 32, 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Notemos qué gran oportunidad desperdició el rey Ezequías. Estos mensajeros, aficionados al estudio de los astros, justamente se había producido un fenómeno astral. Recordemos que esa fue la pregunta inicial que Dios le había hecho por medio del profeta Isaías al rey Ezequías. ¿Qué evidencia quería? Ya que había hecho su oración, Dios le daba ya la curación, pero el mismo rey Ezequías pidió una señal. Quería estar seguro, estaba muy asustado por su enfermedad mortal. Y Dios le dice, está bien, te voy a dar señal, pídeme qué señal quieres. Y entonces el mismo rey escoge que entre el sol que caiga más rápido o permanezca más tiempo, vuelva para atrás, prefirió esta última, que era más difícil. Dios se lo concedió. Y entonces los babilonios, que son famosos por sus estudios de los astros, por su astrología también y astronomía, al ver este fenómeno del cielo y enterarse luego la relación entre el fenómeno astral y la curación del rey Ezequías, el texto nos dice, segundo de Crónica 32, 31, que acabamos de leer, que esta gente vinieron para conocer ese fenómeno, y era la ocasión del rey de predicarles, de enseñarles, de decirles, yo tengo un Dios que hizo esta señal astral como prueba, como evidencia de la curación que acá ustedes están contemplando. En fin, ¿cuánto que podía haber hecho? En lugar de ello, viene la pregunta que hizo el profeta Isaías. ¿Y esta gente qué hacen acá? ¿Qué han visto en tu casa? Y el texto que hemos leído nos dice que Dios lo dejó para probar lo que hay en el corazón. Y amigos, saquemos esa lección. Muchas veces acontecen cosas en nuestra vida para que se nos pruebe. A veces decimos,
no entiendo por qué Dios me hizo hacer esto, por qué me pasa esto. Recordemos, la más de las veces suceden cosas como efecto, resultado de nuestras decisiones o de nuestras malas decisiones, y las tenemos que sufrir. Y aún así, viviéndolas, aprendamos una lección, que esas consecuencias nos revelan dónde estamos. ¿Estamos con firme confianza en Dios, con mucha oración, pidiendo que Él nos ayude? ¿O estamos, ahí nos damos cuenta que nos hemos envanecido, confiamos en nuestros recursos y habilidades, y ahí nos damos cuenta que estamos desolados, solos? Así que esta es una lección muy importante, y veremos otros ejemplos de la Biblia. Básicamente es qué te están observando, descubriendo en ti, en tu familia, contigo, en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué hay allí en el seno de tu casa que quizás en apariencia puede parecer agradable a vista de otros, pero a la vista de Dios? ¿Qué es lo que están observando? Y nuestra respuesta tiene que ser sincera, honesta, genuina, que revele que queremos hacer cosas agradables, que queremos cambiar para que Dios nos dé su aprobación. Pastor Benny, ¿cuál es el propósito que Dios nos haya elegido? Así como eligió al rey Ezequías como rey. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Sí, me encanta esa parte, cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Yo estoy aquí con un propósito. Y justamente Dios nos tiene acá para que nosotros seamos sus testigos. Amén. Seamos testimonios vivientes. Y esa era la acción que Dios quería a través del rey Ezequías, que fuera un testimonio viviente de las cosas maravillosas que Dios podía hacer a través de los hombres. Lo mismo vemos nosotros, que Dios levantó una gran nación para que le testificara ante las naciones del mundo, al pueblo de Israel. Hoy en día Dios está levantando también a un pueblo para que le sea testigo. Ese es el gran propósito de Dios. ¿Por qué razón? Nosotros podemos vernos en todas las áreas de nuestras vidas, cómo Dios desea que su pueblo se conduzca. Y obviamente una de las lecciones grandes que debemos de aprender es la fidelidad en la vida, y específicamente en el entorno de la vida de un rey, el rey Ezequías. Qué gran testimonio hubiera sido si ese rey hubiera sido leal a Dios, si hubiera sido fiel a Dios, hubiera despertado realmente la atención de estos embajadores. Para nosotros hoy en día es lo mismo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en la antigüedad, lo mismo, lo levantó para hacer luz de las naciones. La fidelidad de ellos realmente podría decirse de esa manera. Hoy tendríamos quizás otro mundo. Lo mismo nosotros hoy. El mundo en que vivimos hoy, un mundo contaminado. Ayer hablamos específicamente en nuestros estudios de las profecías, que hoy se necesitan hombres tal como Daniel, pero vimos acerca de un número 10 veces arriba de cualquier estándar humano. Todo esto, mis hermanos, para eso Dios nos levantó, y especialmente tu hogar es la base principal. Por ahí comienza la parte de testificación. La obra misionera que Dios nos ha encargado debe de comenzar por nuestros hogares. Ahí es donde tiene que estar el fundamento de testimonio, para que muchos miren que tu hogar es realmente un hogar cristiano. Amén. Pastor, ¿cuál sería nuestro primer terreno para poder compartir el Evangelio? Lógicamente es el seno de la familia. Lo primero, nuestra esposa, nuestros hijos, y esto se va extendiendo cuando ya adentro hay, alguna vez usó una expresión, hay un motorcito y se enciende solo por el poder de Dios, por lo cual se siente la necesidad de compartirlo porque bulle en el corazón. La alegría que tenemos hasta nos desborda y hablamos con otras personas de un modo tan natural. En el caso del rey Ezequías hay un detalle que quiero señalar, que aparece en la oración del rey, dos asuntos que él menciona y estos dos asuntos no los cumplió. Y entonces es como para temer que a veces hacemos promesas solemnes también, y aún en casos como de Ezequías, de una necesidad intensa por causa de una muerte, de una enfermedad mortal, ya está para morir. Dios le había dicho por medio del profeta: ordena tu casa porque no vivirás, tú te vas a morir. Hasta el privilegio de ordenar la casa. ¿Cuántos no querríamos esto? Que se nos diga: si te mueres, ya prepárate porque hay una sentencia. Y preparamos todo.
para que no nos agarre desprevenidos. Voy a invitar a que miremos Isaías capítulo 38. Miremos esos dos aspectos de la oración intensa que hace el rey Ezequías, y una de ellas responde a la pregunta de la hermana Celia, el primer lugar a donde testificar, que es nuestro hogar. Miremos Isaías capítulo 38, versículos 17 al 19. Dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol, o el sepulcro, no te exaltará. Notemos la inteligencia de la oración. Ni te alabará la muerte, ni los que descienden del sepulcro esperarán tu verdad. Es decir, yo muerto no te sirvo. Dame vida, que te voy a servir. Es lo que está queriendo decir. Versículo siguiente. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Y este primer punto. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Notemos que Él promete enseñar la verdad, dar testimonio a su familia, y especialmente a los hijos. Ahora vamos a comentar si es que Él lo cumplió. Y sigue más, versículo 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y allí junto con este 20, el 19, también habla de dar testimonio. Otra vez pasamos el 19 al comienzo. El que vive, este te dará alabanza, como yo lo estoy haciendo hoy. Bien, ¿cuáles son los dos asuntos que Ezequías no cumplió? El primero ya se contó, es no haber dado testimonio ante los visitantes. No alabó a Dios ante los visitantes. Más bien mostró las riquezas de su casa, y así con ello despertó la codicia de esta gente extranjera, quienes casi 100 años más tarde, con Nabucodonosor, vienen y toman asedio y se roban cosas que pertenecían al pueblo de Dios. Pero el segundo punto es el que importa, y es que dice en la oración: el Padre hará notoria tu verdad a sus hijos. Curiosamente, el peor rey que haya existido en Judá fue el hijo de Ezequías, Manasés. Este hombre, a los 12 años de edad, a la muerte del papá, toma el reino, y el texto nos va a contar que fue el que hizo más desmanes, el que colmó la ira de Dios para luego enviar a Nabucodonosor y destruir a la nación. Pero notemos que vino Manasés a los 12 años, toma posesión del reino, y esto significa que si se le dieron 15 años de vida al rey Ezequías, en los 3 primeros años posteriores a su curación, no había nacido Manasés, él podía prepararse para dar testimonio al hijo que iba a venir. Allí en el año 4 de su curación nace Manasés, y por 12 años más hasta que fallece Ezequías. ¿Dónde está la instrucción de un padre a un hijo? Pues está ausente, es evidente. Manasés a los 12 años toma el poder y hizo destrucción, desastre moral, y no cumplió entonces el rey Ezequías su promesa de hacer como padre notoria la verdad a sus hijos. Así que este es un punto importante. Y amigos, pensemos esto: ¿cómo podemos irradiar luz? Hablar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, enseñar la palabra, comentar, estudiar la Biblia, abrir los textos que están nuestros hijos pequeños, enseñarles a ellos, para que la frase que dijo el profeta a Ezequías y nos la hacen a nosotros: ¿qué están viendo en tu casa? ¿Qué es lo que ven? Qué hermoso es decir: hay un papá, que estoy viendo un papá que abre su Biblia, su libro, su texto de ilustración, la mamá que está abriendo acá y el niño aprendiendo. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares para que sean firmes, los jóvenes crezcan saludables, cuando sean ya grandes hombres, tomen correctas decisiones. Amén. Porque se ha enseñado la palabra de Dios en los hogares. En Deuteronomio 6, 6 y 7 nos dice lo que el pastor está diciendo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Es una recomendación que Moisés dio al pueblo por estatutos de Dios, ¿verdad? Una promesa hermosa que da el Señor para todos nosotros. Pastor Benny, hablando acerca de la familia, pero ¿qué pasa, pastor, cuando nuestro ejemplo en la casa no es es positivo, pero cuando es negativo, ¿qué es lo que pasa entonces?
¿Qué es lo que ven nuestros hijos en los padres, negativo o positivo? Una de las primeras cosas que tenemos que aprender debemos de entender claramente la razón del matrimonio o del hogar, para qué Dios lo constituyó. Y vemos ahí en San Juan capítulo 1, verso 40, vemos una de las razones del 40 al 42, del 1, 40 al 42, hay muchas razones, pero pongamos atención. Andrés dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Sigamos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos, qué lección podemos aprender? Aquí, estos dos hermanos, de una manera que ellos no sabían, se estaban convirtiendo en misioneros para la obra del Señor Jesús. Entonces, nuestro primer campo misionero es la familia. Son prácticamente aquellos que tenemos lo más cerca posible. De esa manera nosotros, y ahí es donde está la invitación, ¿no? Abrir nuestros hogares. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios, para que conozcan. Yo les voy a decir a ustedes, en una sociedad que estamos viviendo, cada vez más el apremio, cada vez más las presiones de la vida se hacen más difícil, se agudiza prácticamente. Qué necesario es abrir nuestro hogar para que el vecindario conozca que hay un hogar ahí donde se puede interceder, donde se puede orar. Qué importante es eso para nuestras vidas. Y ahí es donde nuestra propuesta, ¿no?, de abrir nuestros hogares para que aquellos que de una u otra manera quieran conocer de Dios, quieran buscar una solución a sus problemas, hay un lugar en tu hogar. Y eso es lo que nosotros llamamos testificación, ser testigos, en este caso vivientes, tu hogar abierto, tu familia bien dispuesta para atender a otras familias, a los amiguitos de tus hijos. Todo eso es lo que Dios desea que hagamos en este tiempo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Y aquí podemos ver algo bien importante. Es cierto, los niños, los jóvenes pueden convertirse en grandes modelos para otros niños, y de hecho yo puedo testificar de nuestro hijo Daniel. ¿Qué es lo que pasa con él? Él va a la escuela, ustedes lo conocen, un poquito reservado, pero es de gran testimonio. En la escuela es número 1 en todo, y le preguntan, ¿tú por qué eres número 1? Y él contesta rápidamente, le dice, ¿sabe una cosa? Es por mi alimentación. ¿Qué tiene que ver tu alimentación con lo que se hace una persona muy instruida o muy elevada en conocimiento? La educación. Y él testifica. Y sabe una cosa, prueba de ello es que ahora sus profesores han cambiado su dieta de ser como todo mundo, ¿no?, comiendo carnes y todo. Han cambiado su dieta en el aula. Muchos niños han cambiado su dieta. ¿Por qué razón? Por el testimonio de un muchacho. Y eso es lo que Dios desea, primero en la familia. Y esa es la bendición que tenemos al compartir todo esto, ¿no? Gracias, pastor. Pastor Contreras, el ejemplo en el libro de Ruth nos enseña a nosotros como suegras un ejemplo extraordinario cómo debe una suegra comportarse y atraer hacia Cristo a las nueras o a los yernos. Háblame un poquito de eso, por favor, pastor. La historia del libro de Ruth es una historia fascinante. El amor mutuo entre una nuera y suegra, y especialmente el testimonio que va a dar la nuera a favor de la suegra. El texto plantea básicamente que Noemí tenía a su esposo, 2 hijos, pero debido a una hambruna en su territorio, básicamente era Belén, se ven obligados a trasladarse a un pueblo vecino, pagano, Moab. Y allí entonces ellos por 10 años florecen, y aún sus hijos crecen y se casan con moabitas.
Una de ellas era Ruth, que es la heroína de nuestra historia. Y entonces van falleciendo allí los hombres en aquel territorio, el esposo, los 2 hijos varones, y queda entonces Noemí con sus respectivas nueras. Y ella les dice, yo sufro tanto, ella se queja, una oración muy sentida que eleva Noemí, la suegra, de por qué Dios la deja tan desolada, tan abandonada, sin marido y sin hijos. Y entonces les dice a las muchachas, regresen a sus familias y busquen nuevos maridos porque yo ya no les puedo dar nada. Y entonces una de ellas regresa, pero la otra no. Y esto es lo que quiero compartir acá. Ese amor, nuevamente, ¿qué han visto en tu casa? Y en este caso, ¿qué han visto en la casa de Noemí? Amigos, es asombroso, y esto va en contra de las teorías o, en fin, dichos populares, las discusiones que hay entre nuera y suegra. Son reales, o sea, nadie niega que existan esas diferencias. Pero, ¿por qué no sacar cosas bonitas? Miremos en el libro de Ruth, abramos la historia allí. Libro de Ruth. Dice, desde el versículo 12 en adelante, volveos, hijas mías, capítulo 1, esto dice Noemí a sus 2 nueras sobrevivientes, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a estos hijos que yo produciría ahora esta noche? No. Hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Notemos que está muy dolida esta mujer. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, las 3 mujeres. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y miremos el diálogo, esta es la parte bonita, y especialmente una frase de Noemí que ya miraremos. Y Noemí dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Responde la nuera, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, de regreso, después de tantos años, vuelven otra vez a la patria de Noemí. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella decía, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera, llámenme más bien Mara, que significa amarga, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fijémonos, Noemí está amargada, es comprensible, no tiene marido, no tiene hijos, apenas la nuera. Pero la nuera es una historia tan bella de una mujer pagana por un lado y que ama tanto a la suegra. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué han visto en el hogar de la suegra para que la nuera la ame tanto, la siga, que a donde vaya va a ir, si se sepulta, se la pongan al lado de ella? Y luego la historia revela que es una muy bella mujer, Ruth, joven, una mujer humilde, servicial, sumisa, hace todo lo que la suegra pide. La suegra inteligente dice, vete a tal lugar, allí hay un pariente lejano nuestro, a ver si allí consigues, y todo obedece hasta que fructifica la historia. Termina tan bonito que finalmente Ruth se convierte en una ascendiente de la genealogía de Jesús. Al mirar la historia del Maestro, de nuestro Jesús, al mirar hacia arriba, entre los ascendientes, aparece Ruth también, digna de estar en esa lista, aunque era pagana, moabita. Bueno, esta es otra lección. ¿Qué han visto en tu casa? Y nos preguntaríamos, ¿qué tiene que hacer un suegro o una suegra? ¿Cómo deberíamos comportarnos para que estos parientes políticos quieran quedarse con nosotros, deseen estar junto con nosotros? Pues es un desafío para que mejoremos nuestras conductas. Pastor Benny, sabemos que el Señor ha dado el matrimonio y es una bendición, pero ¿qué pasa cuando la pareja tiene diferentes religiones? Cuando no es un cristiano, ¿y qué pasa? ¿El que no es cristiano es bendecido por el Señor? Ahí en 1 Corintios capítulo 7 vemos algo, una descripción que es bueno tomar en cuenta en el verso 12. 1 Corintios 7:12 dice la palabra de Dios, y a los demás yo os digo,
no el Señor, o sea, hace la aclaración el apóstol, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Qué importante vemos el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y el 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí me llama la atención la palabra paz. ¿Qué es lo que triunfa? Obviamente la paz. Sin santidad, sin paz, nadie verá a Dios. El punto a resaltar aquí es cuando habla de santidad. Y eso comentaba yo con mi esposa hoy temprano. Cómo Dios en medio de las situaciones de la vida, dentro de las familias hoy en día, siempre hay alguien que es luz para la familia. Alguien que aceptó al Señor Jesús es apartado precisamente de un entorno que no es de paz, aunque se diga que es una familia que vive en armonía, que vive en una situación que probablemente hasta se puede envidiar. Pero si no hacen de Cristo el centro de sus vidas, ¿qué sucede? No existe esa paz, no existe esa armonía total, esa plenitud del matrimonio. Y eso comentábamos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, venimos y somos, podría decirse en la familia, aquellas personas que de una u otra nos miran mal, sí es cierto, pero también qué es lo que dicen cuando ellos están en situaciones difíciles. ¿Será que pueden orar por nosotros? Miren, qué diferencia, ¿no? ¿Será que ustedes, mire, tenemos en la familia, está sucediendo esto? ¿Será que ustedes pueden rezar, como bien ellos lo dicen, lo expresan? Y así mismo lo hacen, por ejemplo, yo me doy cuenta con la sobrina de nosotros, Delia, lo mismo, le dicen a ella, Delia, ¿será que pueden orar por nosotros? Miren, qué diferencia, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que han visto en el hogar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Es el tema. ¿Qué es lo que han visto en todo esto? Entonces, mis hermanos, nosotros, uno de los primeros principios que Dios nos ha dado es a vivir en paz. Ese es el principio que Dios nos da en la palabra de Dios, es la preferencia a que estemos en paz. Por eso la expresión del mismo apóstol Pablo a los Corintios es: hay que hacer una reconciliación primero con Dios y empezar a reconciliarnos en la familia, con nuestros hermanos, nuestra familia. ¿Por qué razón? Porque saben una cosa, eso es lo que da testimonio. Ese es el gran testimonio que Dios desea de nosotros. ¿Qué tipo de testimonios? Que en ese hogar haya bondad, que en ese hogar haya misericordia, haya una fidelidad inquebrantable. Eso es lo que quiere Dios, que haya un servicio humilde, que hayan testimonios para que ¿qué? Para que muchos tengan esa posibilidad de conocer al Señor Jesús. A eso nos ha llamado Dios. Amén. Pastor Contreras, pero cuando una pareja, un matrimonio no tiene, hay controversia porque la mujer, por ejemplo, es la que más tiende a obedecer al Señor, va a la iglesia, pero el hombre se resiste a ir por ciertas circunstancias y hay controversia, a veces porque el esposo no le molesta mucho que vaya a la iglesia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería la actitud de la mujer para con el esposo? Vamos a abrir la palabra de Dios y leer los consejos que Dios da al respecto. Toma el caso de una mujer creyente, el esposo no lo es, pero puede ser lo inverso, el principio es el mismo. Vamos pues entonces a 1 de Pedro, el capítulo 3, ahí se nos cuenta. Miremos desde el versículo 1, 1 de Pedro 3, 1, que dice: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, esos maridos incrédulos, sean ganados sin palabra, sin predicación, pero por la conducta de sus esposas. Agrega más detalle cómo es el tipo de conducta.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aún el atavío, el adorno, el arreglo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino, vamos a ver qué adorno es el que Dios prefiere, sino el interno, el adorno del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Notemos que lo que Dios más estima, lo dice el texto allí, es el espíritu, no lo externo. E incluso a veces nos engañamos mirando lo exterior y decimos que por la forma en cómo luce, cómo viste, hombre o mujer, suponemos que el carácter será similar a cómo viste y asociamos, si viste muy bonito, agradable, así será su carácter. Y lo inverso también creemos igual erróneamente. Para Dios no, Él ve el corazón y quiere que el hombre edifique o la mujer edifique el espíritu afable y apacible. Creo que esta es una manera que no tenemos que olvidar. Es cierto que aparece la expresión mujeres estad sujetas y hay una onda, hay quienes no les gusta esa expresión de la sujeción, porque dicen esto promueve el machismo, que el hombre embrutecido castigue, maltrate a la mujer. Lamentablemente el pecado en sí es la desvirtuación del plan de Dios, eso arruina la conducta de hombre y mujer y tanto uno como otro cometen perversidades. Y el machismo en sí, el maltrato de un marido contra sus mujeres es una cosa repugnante, por supuesto que sí. Pero la sujeción que aquí habla es de otra naturaleza, es una mujer suave, agradable, no respondona, que logra conquistar el carácter de un marido, incluso de un marido con carácter fuerte, por la suavidad que ella tiene, la dulzura, que es característico de una buena mujer. Y el hombre queda pensando, muchas veces queda con su conciencia, que le replica, que le toca allí la conciencia, porque la esposa, la forma en cómo lo trata, que hace que él se sienta mal, porque ella es agradable, casta y respetuosa, y así es como conquista al hombre. ¿Acaso, como dice el dicho, la gota que horada la piedra, no sería que una conducta agradable, permanente, sostenida de la mujer hacia su marido, haga que el marido cambie, y junto con el poder de la oración? Habrá mujeres que quizás digan, no, yo ya me he cansado de ser suave, sumisa y humilde con este marido tan embrutecido. Es cierto, ocurre ese fenómeno, pero acordémonos que contamos con un Dios. Dios quiere someter los corazones, y de ese marido con más razón, someterlo, subyugarlo, para que pueda heredar la salvación, de otro modo recibe su castigo bien merecido. Pero Dios no quiere perder a la gente. Salvemos al marido, salvemos a la esposa también, que no se desanime, para que ese matrimonio y esa familia puedan ser atraídos a la luz del Señor y los hijos que haya puedan ver amor. Ese es el plan de Dios. Fue siempre así y la Biblia nos ayuda a entenderlo así. Pero la conducta humana, ¿cuántas veces traba el plan del Señor? Así es. Gracias, pastor. También hay un mensaje para los esposos. Dice en el mismo libro de Efesios capítulo 5, 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lactado de agua por la palabra. Maravilloso consejo, tanto para la mujer, para la esposa, como también para el esposo. Pastor Benny, ¿qué diferencia hay entre dar un ejemplo y testificar? Podría decirse, yo puedo ser un hombre de ejemplo, pero ¿qué testimonio estoy dando con ese ejemplo? Esa es la pregunta. Entonces nosotros podemos ver, aquí hay una palabra, la palabra clave es imitar, esa es la palabra clave. El Señor Jesús dice, ser imitadores de mí. Cuando habla de imitar, quiere decir con ejemplo y testimonio. Eso es lo que la palabra imitar. Ser imitadores de mí, entre otras cosas. Nosotros vemos que en el crecimiento cristiano es un proceso, ¿no? En el caminar cristiano es un proceso. Hay una conversión genuina y posteriormente no solo simplemente es una conversión genuina, sino también ir creciendo como cristianos. Ese es el trabajo, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, en la medida que vamos creciendo, en la vida que vamos obteniendo ese desarrollo, ese crecimiento espiritual en nuestras vidas, nosotros estamos siendo testigos
Entre otras cosas, yo voy creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se refleja? Se refleja en obras de amor, de bondad y misericordia, como bien dijimos. Así es como yo miro el crecimiento y así es como mi vida familiar comienza a dar testimonio de todo esto. Y de tal manera, por ejemplo, y aquí habla acerca de algo, eso tiene un poder, de una influencia hacia los demás, una influencia, un poder grande en la sociedad. El ejemplo de una persona. ¿Por qué razón? Porque somos verdaderamente imitadores de Cristo. Y yo lo pongo de esta manera: cuando otros miren a Cristo en mi vida, cuando yo soy justamente el medio que utiliza para sus propósitos, no para mis propósitos, ahí es donde yo me convierto en un verdadero testigo de Cristo. Amén, así es. Quiero leer en Primera de Pedro un mensaje hermoso que nos da el Señor. Dice, Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermoso este consejo, y nos dice que somos personas importantes, no somos cualquier cosa, somos de linaje real, de real sacerdocio, dice. O sea que en realidad somos sacerdotes de nuestra casa, ¿cierto, pastores? Así es. Así es. Agrego esto, un detalle también, que siendo sacerdotes en la casa, es una expresión que extraemos de la Biblia, somos real sacerdocio, y los antiguos sacerdotes administraban los sacrificios. Allí, primeramente, acordémonos de los tiempos patriarcales, cuando era Abraham el que ofrecía los sacrificios, hasta que luego apareció con el tiempo el sistema sacerdotal. Esto nos lleva a un punto, y es que el hombre, el papá, la columna, el cabeza del hogar, es el que debe llevar adelante, si es cristiano, lógicamente, llevar adelante el crecimiento de la fe, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay hombres que descuidan este aspecto. Y entonces, esto lo dijimos al comienzo, cuando los hijos crecen y no hay la instrucción religiosa. Pero pastor, disculpe que lo interrumpa. Cuando en un hogar no existe la presencia del padre, la madre puede tomar ese papel. Absolutamente. Si uno u otro, e incluso a veces por el carácter un poco débil del hombre, puede darse también que la mujer es la que va a llevar la batuta, decimos, la delantera, y ella es la que promueve el estudio de la Biblia, promueve la fe en el hogar. Enhorabuena, con tal que uno de los progenitores lleve adelante la realización del plan de Dios, que se conozca, que se estudie la palabra. Pero ahora lo que quiero traer es, ¿qué ocurre cuando el hogar está dividido? Es muy penoso, suele pasar, que uno de los dos cree las cosas, el otro no. No solamente que no cree, sino que lo traba. En ese caso, cuando ocurre eso, realmente necesitamos, como dice el Nuevo Testamento, la doble porción de tu espíritu. Necesitamos mayor poder de Dios, mayor oración, mayor búsqueda de la gracia y el poder de Dios para subyugar el corazón del compañero o la compañera que no cree estas cosas. El plan de Dios es que los dos hagan fuerza juntos, porque es triste observar que uno de los dos hizo todo lo posible en la enseñanza de los hijos, en la conservación de la fe en la familia, pero el otro cónyuge, decimos de un cuajo, lo barrió todo, con su mal ejemplo, mal negocio, fundió todo, destruyó todo. Acordémonos que el matrimonio está hecho de a dos, son dos los que construyen. Y si los dos son iguales, piensan igual, de hecho la Biblia le llaman una sola carne. Lógicamente esperamos que haya triunfo y éxito para ese matrimonio, todos lo celebraríamos. De hecho, cuando la pareja se casa, traen ese plan. Pero con el paso del tiempo, el pecado erosiona, entra y destruye, separa. Y uno de ellos permanece bien, el otro tira hacia abajo. Pero cuando ocurre esto, aún así, hay esperanza. Y es por medio de la oración. Confiar en que Dios bendiga, que salve la familia, que salve a los cónyuges, para que todo lo que se construyó pueda estar en pie para bendición del hogar y aún de los hijos presentes. Amén. Amén, así es. Pastor Benny, ¿cuál es la sugerencia que nos da en la Biblia el apóstol Juan respecto a todo esto? El apóstol Juan justamente ahí en Tercera de Juan,
Vemos en el verso 11, tercera de Juan, verso 11, hay una lección maravillosa que nos deja. Tercera de Juan dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Dios, el propósito de Dios al crearnos, a formarnos, es para lo bueno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero más sin embargo, muchas veces, una de las razones por el cual el mundo se ha enseñoreado prácticamente de los suyos, en este caso de la humanidad, es porque la tendencia, y hay un punto importante aquí, es el corazón. El corazón es el punto focal en todo esto. El corazón es perverso, y de una u otra manera, por eso la invitación de Dios es a que entreguemos nuestro corazón. ¿Por qué razón? Si entregamos nuestro corazón, si el Señor se entroniza en nuestro corazón, obviamente se va a entronizar también en nuestras familias. Y de esa manera vamos a tener familias, vamos a ser verdaderos testimonios, tal como el Señor lo desea de nosotros. Pastor, en el libro de Romanos nos dice algo muy peculiar, que todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23? Por tanto, dice: todos pecaron y todos somos destituidos de la gloria de Dios. Ahí tenemos el texto. Sí. Por cuanto todos pecaron y están echados de la gloria de Dios, pero también leemos el versículo que sigue. Siendo justificados, perdonados, aceptados gratis por su gracia mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Esto muestra que, hablando en el contexto de la familia, no podemos llegar a una bendición plena si no reconocemos nuestras debilidades por las cuales Dios nos echó. Me refiero a lo siguiente: hay familias que por causa de sus estudios, puede ser familias profesionales, tienen buen estándar de vida, económicamente, materialmente están en buena posición, por lo cual no necesitan la ayuda de la religión, y entonces creen que pueden llevar adelante un hogar. De hecho, ha pasado casos de gente profesional que en algún momento de su vida viene el colapso para el cual no estaban preparados. Y esto muestra que todos, sean los que estén bien acomodados, los que están mal, aquellos que tienen estudios y profesión, aquellos que no lo tienen, todos necesitamos de un Dios, porque hay un texto que es el que leíamos recién de Romanos 3:23. Estamos echados de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Y al estar destituidos, expulsados, todos necesitamos de esa gracia, de que Dios venga y nos asista, nos recoja, nos acepte. A partir de ahí viene el poder, ese poder de Dios que opera en el corazón, por lo cual Dios expulsa lo malo que tenemos, el egoísmo, el resentimiento, la falta de colaboración, de interés, de amor para el compañero y viceversa. Dios transforma, y esa familia entonces sí puede lograr grandes éxitos, llegar muy lejos, aún siendo profesional con estudios, aún siendo lo contrario muy humildes. Dios tiene planes para ellos. El asunto es que confiemos en Dios, que aceptemos su revelación, que lo necesitamos para que, ya sea que estemos en esta posición material o en esta otra posición opuesta, en esta etapa de cultura, acá lo opuesto, lo que fuera, Dios bendiga a esa familia, porque creemos que, habiendo sido echados, nos perdona, nos reconcilia, nos hace nuevas criaturas. ¿Algún otro comentario, Pastor Benny? Sí, yo quiero terminar con algo. Aquí hay una palabrita así que me gustaría colocar en su corazón: la parte de la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Es la parte tangible del amor. Cuando hay un amor abnegado, ¿cómo respondemos? Con actos ¿de qué? De hospitalidad. Mis hermanos, la hospitalidad realmente son actos de servicio que se le hacen a Dios. Y así es cuando hay un hogar, hay amor, hay alegría, hay gran gozo, respondemos con hospitalidad hacia los sufrientes. Muchas gracias, pastores. Les agradezco su cooperación y esperamos que haya sido de buen interés para ustedes, que el Señor los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Bonito sábado, bendecido sábado. Hasta luego. Gracias. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia.
para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.